Mi nombre es Víctor. Y si tú también has pasado los 50 años y has dedicado las últimas décadas a construir tu patrimonio con trabajo, disciplina y sacrificio, necesito compartir contigo algo que me tomó mucho tiempo aprender de verdad. Algo que la mayoría de las personas en sus 30 y 40 años todavía no puede ver. No porque les falte inteligencia, sino porque les falta la única cosa que no puede ser prestada, no puede ser comprada, y no puede ser recuperada una vez que se va. El tiempo. Y de eso se trata precisamente la verdadera libertad financiera. No de los autos. No de los aviones privados. No del estilo de vida que inunda tu pantalla cada vez que abres las redes sociales. Todo eso son decoraciones de la riqueza, no su fundamento. Lo que voy a compartir contigo hoy va mucho más profundo de lo que cualquier influencer financiero está dispuesto a decir. Porque la verdad sobre el dinero, la verdad real, sin barniz, no es entretenimiento. Es sobriedad. Y para quienes ya hemos pasado los 50 años, es la conversación más importante que podemos tener. Porque el reloj dejó de ser teórico. Está corriendo. Y cómo posiciones tu patrimonio en este capítulo de tu vida va a determinar no solo tu comodidad, sino la dignidad y la seguridad de todos los años que aún están por venir. Empecemos por el principio. No por la superficie de las estrategias de inversión o la asignación de carteras, sino por la naturaleza fundamental de lo que el dinero realmente es, porque la mayoría de las personas, incluso las inteligentes y bien educadas, lo entienden mal. El dinero es una reclamación sobre el trabajo ajeno. Lee esa frase de nuevo. El dinero es una reclamación sobre el trabajo ajeno. Cuando vas a trabajar todos los días para recibir un salario, lo que estás haciendo es intercambiar tu tiempo, tu energía, tu experiencia, las horas irreemplazables de tu única vida, a cambio de una reclamación que puedes usar para adquirir el tiempo y el trabajo de otra persona. Cada peso, cada euro, cada dólar que ganas es un pedazo de tu existencia convertido en un token transferible. Por eso las personas que entienden el dinero en el nivel más profundo no son las obsesionadas con gastarlo. Son las obsesionadas con multiplicar esas reclamaciones para que las reclamaciones generen más reclamaciones, sin exigir más de su tiempo. Ese es el fundamento filosófico completo de la libertad financiera. Y cuando lo internalizas de verdad, todo cambia. Para quienes estamos en la franja de los 50, 60 años o más, este concepto carga un peso que los más jóvenes sencillamente todavía no sienten. Cuando tienes 25 años, el tiempo parece infinito. Puedes desperdiciar una década aprendiendo lecciones costosas y aún recuperarte. Pero cuando tienes 60, entiendes de forma visceral que el tiempo es el único activo sin sustituto. Ninguna cantidad de dinero devuelve los años que pasaste ganándolo. Lo que el dinero sí puede hacer, sin embargo, es liberar todos los años que te quedan de la obligación de intercambiar tu tiempo por más de él. De eso habla la gente cuando habla de libertad financiera. No de abundancia. No de lujo. De libertad. La libertad de despertar un martes por la mañana y decidir qué contendrá ese día, sin que ninguna obligación financiera dicte la respuesta. Ese es el primer hito. Y es el que más importa. Ahora hablemos de cómo se ve ese hito en términos prácticos, porque es mucho más alcanzable de lo que la mayoría de las personas ha sido llevada a creer, y mucho más importante definir con claridad antes de empezar a construir hacia él. La libertad financiera, en su esencia, significa una sola cosa: tus ingresos pasivos cubren tus gastos mensuales. Eso es todo. Ese es el umbral. El número será diferente para cada persona que está aquí hoy. Para algunos, quizás sean $3.000 al mes. Para otros, 10.000. Para otros, significativamente más, dependiendo del estilo de vida que han construido y de las obligaciones que cargan. Pero el principio es universal en el momento en que el dinero que entra de tus inversiones, de tus bienes raíces en alquiler, de tus participaciones en empresas, o de cualquier otra fuente que no dependa de tu trabajo directo, supera el dinero que sale para las necesidades de tu vida, has cruzado el umbral. Ya no estás vendiendo tu tiempo. Eres libre. Y quiero ser muy preciso aquí, porque esta distinción importa enormemente para cualquiera en nuestra franja etaria que se está aproximando a la jubilación o ya está en ella. Existe una diferencia enorme entre ser financieramente libre y ser financieramente seguro en la jubilación. Mucha gente se jubila con un patrimonio acumulado,
comienza a retirarlo gradualmente cada mes, y cree que es financieramente libre. Pero no lo es. Lo que está haciendo es disolver lentamente el capital principal. Está comiendo la semilla de siembra. Cada retiro es una reducción del propio activo, y la realidad aterradora es que la mayoría de las personas subestima cuánto tiempo va a vivir. Quien se jubila a los 65 años hoy tiene una probabilidad estadística muy razonable de vivir hasta los 85 o 90 años. Esos son potencialmente 25, 30 años de jubilación. 30 años. Y si comienzas a retirar el capital principal desde el principio, la matemática de la depleción compuesta puede ser devastadora. Especialmente cuando consideras la inflación. No ese modesto 2 o 3% que los libros de finanzas usan como referencia, sino la inflación real, sentida en carne propia, de los alimentos, del seguro médico, de los medicamentos, de los seguros y de la vivienda que nosotros, en nuestra franja etaria, experimentamos todos los años. Cualquier persona que haya vivido las crisis económicas que han sacudido a nuestros países a lo largo de las últimas décadas, las devaluaciones, los corralitos, los periodos de hiperinflación, las confiscaciones silenciosas a través de la inflación, sabe en su memoria financiera lo que significa ver el patrimonio de una vida erosionarse en meses. Esa experiencia, dolorosa como fue, nos dio algo precioso: el instinto de nunca asumir que el dinero quieto está seguro. Por eso la filosofía que yo defiendo, y que creo que toda persona hispanohablante mayor de 50 años debería internalizar inmediatamente, es esta: nunca tocas el capital principal. Solo vives de lo que el capital principal produce. Repítete eso. Nunca tocas el capital principal. Solo vives de lo que el capital principal produce. Piensa en tu patrimonio como una hacienda productiva. La tierra en sí es sagrada. No vendes las hectáreas para alimentarte durante una temporada difícil. Cultivas, proteges, cuidas y cosechas solo lo que la tierra produce ese año. La cosecha de este año. La cosecha del próximo. La cosecha de todos los años que siguen. Y si administras bien la hacienda, produce más con el tiempo, naturalmente, porque esa es la naturaleza de un activo bien gestionado. La tierra sigue ahí, creciendo en valor, de hecho, cuando llegue el momento de pasarla a la generación siguiente. En el momento en que empiezas a vender las hectáreas, usando el capital principal para cubrir gastos corrientes, no estás solo gastando dinero. Estás gastando los rendimientos futuros de ese dinero. Estás gastando los retornos compuestos que aún no se han materializado. Estás colapsando la seguridad futura en consumo presente. Y para quien entiende lo que significa haber construido algo a lo largo de décadas, eso es algo profundamente doloroso de observar, ya sea en la propia vida o en la vida de personas que nos importan. Ahora voy a hablar de algo que casi nadie en los medios financieros discute con honestidad. Y es una conversación particularmente importante para las personas en nuestra franja etaria que han acumulado un patrimonio significativo. Existen, en términos generales, 3 categorías de personas con recursos financieros relevantes. Entender en qué categoría te encuentras y qué categoría creará tu legado es uno de los ejercicios de claridad más importantes que puedes hacer por el futuro de tu familia. La primera categoría es el profesional asalariado de altos ingresos. Estamos hablando de ejecutivos de alto rango, médicos, abogados, ingenieros de primera línea. Personas inteligentes, realizadas, con ingresos sustanciales. Pero aquí está la realidad estructural que la mayoría resiste reconocer: su destino financiero está, en gran medida, fuera de sus manos. Dependen de un salario, de una empresa, de una institución. Y en el momento en que ese flujo de ingresos se interrumpe, por enfermedad, por una reestructuración corporativa, por un cambio en el mercado, por la jubilación obligatoria, los ingresos se detienen. Estas personas han ganado mucho a lo largo de sus carreras, pero buena parte fue consumida por el estilo de vida necesario para mantener la apariencia de su estatus profesional. Los que tienen éxito financiero real son los que, a pesar de sus excelentes salarios, vivieron por debajo de sus posibilidades y convirtieron los ingresos en activos que generan retornos pasivos. Pero eso es la excepción, no la regla. La segunda categoría, y es la que produce la riqueza más duradera y multigeneracional, es el dueño de negocio. La persona que construyó algo. Que creó una entidad que genera flujo de caja independientemente de su trabajo diario. Es el individuo que, en algún momento,
Dejó de intercambiar tiempo por dinero y comenzó a construir sistemas que intercambian valor por dinero. Un negocio con márgenes reales, ingresos recurrentes, valor patrimonial real. Ya sea en los grandes centros financieros, en el interior productivo de cada país, o en operaciones agroindustriales o de servicios, el dueño de negocio es quien tiene más probabilidad de alcanzar una libertad financiera genuina y duradera. No porque sea más inteligente, sino porque construyó un activo que trabaja mientras él duerme. Y la tercera categoría, y lo digo con compasión, no con juicio, es la riqueza heredada. El hijo o la hija de un constructor exitoso de primera generación que traspasa el trabajo de toda una vida a un heredero que nunca vivió la lucha de construirlo. He observado este patrón más veces de las que puedo contar, y el resultado es notablemente consistente. No universal, pero consistente. Los receptores de riqueza heredada, sin el contexto experiencial de cómo se creó ese patrimonio, muy frecuentemente no tienen el marco para preservarlo y hacerlo crecer. Saben cómo gastarlo. No saben cómo multiplicarlo. Y en una o dos generaciones, lo que tomó toda una vida construir, desaparece. Esto no es una falla moral. Es una realidad psicológica. El fuego que impulsa a alguien a construir riqueza es encendido por la necesidad, por la comprensión genuina de lo que significa no tenerla. Cuando esa necesidad es eliminada antes de que el fuego sea encendido, simplemente no se enciende. Por eso los ganadores de lotería estadísticamente regresan a su condición financiera previa en pocos años. No porque sean tontos, sino porque recibieron una fortuna sin la arquitectura mental y conductual necesaria para administrarla. Y esto nos lleva, quizás, al desafío más urgente y subestimado que cualquier persona en nuestra franja etaria con un patrimonio significativo enfrenta. El desafío de la transmisión. Cómo traspasar recursos financieros a la siguiente generación de una manera que no extinga exactamente las cualidades que hicieron posibles esos recursos. No existe una respuesta fácil para eso. Pero déjame compartir lo que creo que es el insight más crítico sobre este tema. La primera generación construye riqueza impulsada por la necesidad y el hambre. Recuerda lo que era no tener nada, y esa memoria es una motivación poderosa e implacable. Su relación con el dinero fue forjada en la escasez y, en el caso de muchos de nosotros en el mundo hispanohablante, también forjada en la inestabilidad económica y política. ¿Quién construyó patrimonio atravesando crisis de deuda soberana, devaluaciones abruptas, sistemas de pensiones que resultaron ser insuficientes, periodos de inflación descontrolada? Esa persona tiene un instinto aguzado sobre el valor, la fragilidad y la disciplina necesaria para acumular y proteger. La segunda generación crece observando a la primera trabajar. Absorbe algunos de los valores, pero también es beneficiaria de la comodidad que el éxito de la primera generación creó. En general le va bien. En general carga la antorcha, aunque a veces con una llama un poco menos intensa. Es la tercera generación la que tiene mayor probabilidad estadística de dilapidar la herencia. Y la razón, cuando se examina con claridad, es que crecieron en un entorno donde la riqueza era simplemente la condición ambiente de la existencia. No fue ganada, no fue observada siendo ganada, y por lo tanto no fue verdaderamente comprendida. Los mecanismos de la riqueza, la disciplina, la paciencia, el sacrificio, la toma de decisiones bajo presión, nunca fueron transmitidos junto con los activos en sí mismos. Existe un dicho antiguo, encontrado en muchas culturas y en muchos idiomas, que traducido queda más o menos así. La primera generación construye, la segunda mantiene, la tercera destruye. No es una ley de la naturaleza. Pero es un patrón tan recurrente a lo largo de la historia humana que merece ser tomado muy en serio como advertencia. Si estás en la franja de los 50 o 60 años y has acumulado un patrimonio relevante, la cuestión de cómo preparar a tus herederos para recibirlo es, probablemente, más importante que cómo hacerlo crecer. Una inversión en educación financiera real, en responsabilidad estructurada, en exposición gradual a las decisiones genuinas de construcción de patrimonio para las generaciones siguientes, puede valer 10 veces más en riqueza generacional preservada en las décadas que vienen. Ahora volvamos a la mecánica práctica de construir y mantener riqueza, porque para quien todavía está en modo de acumulación, o en transición entre acumulación y preservación, las estrategias importan enormemente. El concepto más poderoso que puedo transmitir cuando se trata de construir riqueza sostenible es este: los ingresos pasivos son los únicos ingresos que no te cuestan la vida.
Todos los demás ingresos, salarios, honorarios de consultoría, comisiones, honorarios profesionales de cualquier tipo, exigen tu participación continua. En el momento en que dejas de participar, los ingresos se detienen. Y para quien está envejeciendo, esa dependencia se vuelve progresivamente más peligrosa. Piensa en las profesiones que producen los mayores ingresos en nuestra sociedad. Médicos, abogados tributaristas, agentes de bienes raíces de alto nivel. Estas personas pueden ganar sumas extraordinarias. Pero su modelo de ingresos es fundamentalmente transaccional. Un médico gana cuando atiende a un paciente. Cuando no puede atender, por enfermedad, por agotamiento, por jubilación, los ingresos se detienen. Un agente inmobiliario gana una comisión cuando cierra una operación. Entre operaciones, no hay nada. Está en lo que a veces llamo una cinta de correr de ingresos, siempre corriendo, siempre gastando energía, y en el momento en que deja de correr, está parado. Las personas que alcanzan la verdadera libertad financiera en los niveles más altos son las que construyen activos, que generan flujo de caja recurrente y pasivo. El portafolio de bienes raíces que produce rentas independientemente de si estás activo o inactivo. Los fondos indexados que replican el comportamiento del mercado internacional mientras tú viajas o descansas. La participación societaria en una empresa que distribuye dividendos sin exigir tu presencia diaria. La cartera diversificada entre instrumentos de renta fija, activos dolarizados y renta variable que genera rendimientos consistentemente superiores a la inflación, mientras haces lo que te da significado. Son estas estructuras las que separan a los financieramente libres de los financieramente dependientes, independientemente del nivel de ingresos. He conocido personas que ganaban sumas extraordinarias en ingresos profesionales y murieron sin casi nada, porque consumieron todo lo que ganaron y no construyeron ninguna base de activos pasivos. Y he conocido personas con ingresos mucho más modestos que, mediante disciplina y acumulación estratégica de activos a lo largo de décadas, comprando propiedades, reinvirtiendo rentas, construyendo posiciones en fondos de dividendos, protegiendo capital contra la devaluación, se jubilaron con ingresos pasivos sustanciales que cubrían completamente su estilo de vida y continuaban creciendo en perpetuidad. El número es casi irrelevante. La arquitectura lo es todo. Ahora, para quien está mirando el espectro de niveles de riqueza por encima de la libertad financiera básica, porque la vida tiene una manera de revelar nuevas aspiraciones una vez que las fundamentales son satisfechas, es importante tener una visión clara y honesta de lo que diferentes niveles de riqueza realmente exigen y posibilitan. La libertad financiera básica, como hemos discutido, simplemente significa que tus ingresos pasivos cubren tus gastos mensuales. En este nivel, vives cómodamente, tienes paz mental y no dependes de ningún empleador ni cliente para tu supervivencia financiera. Esto es alcanzable para la mayoría de las personas que se comprometen seriamente con la disciplina a lo largo de una vida de trabajo. El siguiente nivel introduce lo que la mayoría de las personas asocia con la riqueza visible: propiedades mejores, viajes en primera clase, experiencias más ricas, donaciones más generosas. En este nivel, los ingresos pasivos son lo suficientemente sustanciales como para sostener un estilo de vida genuinamente elevado sin tocar el capital principal. Pero este nivel también introduce nuevos costos, nuevas obligaciones y, con frecuencia, nuevas vulnerabilidades. El estilo de vida se ha expandido, y con él, el gasto mensual fijo se ha expandido. El umbral de ingresos pasivos necesarios para sostener ese estilo de vida es ahora significativamente más alto que antes. En los niveles más altos, donde la aviación privada se convierte en una herramienta operativa genuina, donde las propiedades se convierten en portafolios, donde la filantropía se vuelve institucional, la matemática es casi contraintuitiva para quien nunca ha operado a esa escala. Una aeronave privada no es solo un lujo. Es un centro de costos operativos que requiere decenas de miles de dólares al mes para mantenerse, independientemente de cuántas horas vueles. El precio de adquisición del activo es, en muchos casos, la menor consideración financiera. El overhead operativo continuo, tripulación, mantenimiento, seguros, combustible, hangar, cumplimiento regulatorio, es donde vive el costo real. Y ese costo debe ser cubierto por ingresos pasivos, no por la liquidación de activos. La razón por la que menciono esto no es glamourizar estas cosas. Es para ilustrar un punto importante sobre la relación entre el estilo de vida y los requerimientos de ingresos pasivos.
A medida que tu estilo de vida se expande, tu umbral de ingresos pasivos requeridos se expande con él. Eso no es necesariamente un problema. Pero sí es un problema de disciplina si permites que el estilo de vida se expanda más rápido que los ingresos pasivos. Y esa es una trampa en la que muchos individuos recién adinerados caen, independientemente de la edad. La secuencia correcta es siempre esta: ingresos pasivos primero, estilo de vida después. Construyes el flujo de ingresos que el estilo de vida requiere antes de adoptar el estilo de vida. No inviertes el orden y esperas que los ingresos alcancen. La esperanza no es una estrategia financiera. Ahora quiero hablar de algo que rara vez se discute en conversaciones financieras respetuosas, pero que es muy real para quien ha acumulado un patrimonio relevante. Las dinámicas sociales que rodean el éxito financiero no son siempre lo que uno podría esperar, y representan un desafío genuino y práctico. Cuando tu posición financiera se vuelve visible, ya sea a través de tus propiedades, tus vehículos, tu capacidad de viajar o simplemente a través de la reputación que el éxito crea en una comunidad, vas a descubrir que la naturaleza de tus relaciones comienza a transformarse de maneras sutiles y no tan sutiles. Las organizaciones filantrópicas te van a encontrar. Los conocidos van a aparecer con oportunidades de negocios que requieren tu capital. Los familiares traerán solicitudes que te ponen en una posición extraordinariamente difícil. Los amigos, algunos de los cuales conoces desde hace décadas, ocasionalmente se acercarán con necesidades que creen que tus recursos pueden solventar. Este es uno de los aspectos psicológicamente más desafiantes de la riqueza significativa para el que casi nadie se prepara. Los medios financieros están llenos de contenido sobre cómo construir riqueza. Están casi en silencio sobre cómo administrar las relaciones humanas que la rodean. Las solicitudes en sí mismas son frecuentemente legítimas. Las causas son frecuentemente dignas. Las personas que las hacen están frecuentemente atravesando dificultades genuinas, en necesidad genuina, y creen genuinamente que, para ti, la cantidad que están pidiendo es trivial. Lo que no ven es la naturaleza sistémica de esas solicitudes, porque cada persona ve solo su propia petición. Tú ves la totalidad de todas ellas, llegando continuamente, desde todas las direcciones, en todo momento. La disciplina necesaria para navegar estas dinámicas con generosidad y sabiduría al mismo tiempo es significativa. Exige claridad sobre tus propios valores y prioridades. Exige límites definidos sobre lo que harás y lo que no harás, y por qué. Y exige la disposición para a veces decir no a personas que te importan, lo que es una de las experiencias más incómodas que la riqueza crea. El enfoque más sostenible que he encontrado no es tomar decisiones financieras de manera reactiva, en el calor emocional de la solicitud de alguien, sino tener un marco claro y preestablecido para la donación y el préstamo, lo que harás, a qué escala, bajo qué condiciones y a través de qué estructuras. Ya sea una fundación filantrópica formal, un presupuesto anual de donaciones definido, o simplemente una política personal sobre préstamos a familia y amigos. Tener el marco establecido antes de que lleguen las solicitudes es esencial. Porque en el momento de la solicitud, tu respuesta emocional, tu deseo de ayudar, tu incomodidad con el conflicto, tus sentimientos complejos sobre tu propia buena fortuna, casi siempre va a trabajar en contra de tu juicio ponderado. Y ahora, quizás la cosa más importante que voy a decir hoy, y quiero que lo escuches con claridad, porque es la verdad que sustenta todo lo que hemos discutido. El propósito de acumular riqueza no es la acumulación en sí misma. La riqueza es un instrumento. Un instrumento poderoso, flexible, liberador, pero un instrumento al fin y al cabo. La pregunta que importa es qué pretendes hacer con ella. ¿Qué experiencia quieres tener con el tiempo que libera? ¿Qué legado quieres dejar atrás? ¿Qué impacto quieres que tus recursos financieros tengan sobre las personas y las causas que te son queridas? Estas no son preguntas filosóficas abstractas. Son las preguntas de planificación financiera más prácticas que puedes hacer, porque las respuestas determinan directamente cómo debes estructurar, invertir, proteger y, en última instancia, transferir tus activos. El arrepentimiento más común que he observado entre personas de riqueza significativa no es sobre el dinero en sí. Es sobre el tiempo. Específicamente, es sobre el tiempo que fue dedicado a acumular riqueza a expensas de vivir plenamente, y la comprensión tardía de que la libertad que el dinero debía crear estaba disponible mucho antes de que el monto alcanzara el nivel que creían necesario. Siempre hay un número mayor. Siempre hay un umbral más alto.
Siempre hay una razón para empujar el plazo unos años más, para trabajar un poco más duro, para diferir la vida que pretendías vivir hasta algún momento imaginario futuro de preparación suficiente. Y la cruel ironía de ese patrón es que frecuentemente son las personas con la relación más disciplinada con el dinero, las más capaces de construir riqueza real, las que caen más profundamente en él. La libertad financiera no es un destino marcado por una cifra específica. Es una decisión. Es el momento en que eliges definir qué es verdaderamente suficiente y empezar a vivir como si ya lo tuvieras, porque si has hecho el trabajo, muy probablemente ya lo tienes. Para quienes ya hemos pasado los 50 años, esa decisión carga una urgencia particular. No la urgencia del pánico o del miedo, sino la urgencia de la claridad. La claridad que viene de haber vivido lo suficiente para saber exactamente qué importa, y de tener quizás menos futuro disponible para desperdiciar en lo que no importa. Protege el capital principal. Vive de la cosecha. Prepara a tus herederos no solo para recibir lo que has construido, sino para comprenderlo, para respetarlo, y para seguir construyendo sobre ello. Y nunca confundas la acumulación de dinero con la acumulación de una vida bien vivida. Una es el medio. La otra es el fin. Esa distinción, internalizada con profundidad y a tiempo, vale más que cualquier cifra en cualquier cuenta.